Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Gracias por la, no invitación, creo que yo me siento parte de esto también Por supuesto. y, y sé que, bueno, que este programa va a ser de mucha bendición para muchos, ya que se van a tocar diversos temas y a la luz de la palabra vamos ahí también tener respuestas en torno al propósito del Señor para cada una de nuestras vidas. Así que muy contento y bueno, expectante de lo que vamos a vivir este tiempo a través de este programa. Así que aprovechen también de conectarse y compartir esta conexión con otros. Bueno, hace tiempo teníamos esta inquietud, este deseo de parte de Dios. Ha sido largo, hay un equipo detrás importante trabajando. Está Juan Bastián, está Tamar, está Joel y todos los camarógrafos que están acá. No solamente somos nosotros. Y como decía usted, Pastor, esto Mm, hace rato ha estado en el corazón de Dios, mm. cargándonos a nosotros como equipo, incluyéndonos. Justo me están llamando en un momento inapropiado. Y bueno, em, hay una intención detrás de esto, y la Mm, intención, siento de parte de Dios, es que la gente, a modo general, sin excepciones, pueda conocer la iglesia, pueda mm. conocer quién es Dios, quién es Así Cristo. es. Y bueno, partiendo al tiro con una pregunta de lleno, Mm, eh, quería consultarle a usted, Pastor, ¿cómo fue su primera experiencia con Dios? ¿Cómo, porque hablamos de Cristo suficiente, mm. pero es fácil decirlo, pero Cristo suficiente cuando lo tocamos, cuando algo no ocurre? Y Claro, yo quería escucharlo a usted. ¿Cómo fue su inicio? claro, ¿Cómo usted empezó a conocer a Cristo? ¿Se dio cuenta? ¿Qué ocurrió? ¿Cómo fue? así es. Bueno, tú dijiste algo muy importante, que la gente conozca la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? Para nosotros la iglesia hoy no es un templo o un lugar donde la gente se reúne. La iglesia, a la luz de la palabra, es el cuerpo de Cristo, el del Cristo eh, que experimentamos a través de la obra consumada de la cruz. Cuando Él resucitó, Él inauguró su iglesia con aquellos que, bueno, le recibieron a Él en su corazón y con los cuales Él comenzó a conformar su iglesia, el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la iglesia no es un lugar donde vamos, la iglesia es la reunión de los santos que se reúnen en Cristo para experimentarlo a Él como vida, para crecer en la vida de Cristo y también para manifestar su propósito. Y yo nací en una iglesia de corte tradicional, pero desde niño yo tenía esa mirada, la mirada de la iglesia como un lugar físico, un templo, gente reunida en un lugar, una persona adelante hablando, gente cantando, hasta que en un momento, bueno, eh, me acuerdo mi primera experiencia, mi padre me llamó un día y me llevó a recibir a Cristo en mi corazón. Y esa fue una experiencia que marcó un antes y un después, siendo un niño. Y creo que eso algo despertó dentro de mí y Eso para que todos podamos entender, fue una oración. una oración, una confesión de fe, y desde ahí yo vi que algo comenzó a suceder dentro de mí. Y luego mi segunda experiencia fue a los 14 años, cuando recibí el bautismo del Espíritu Santo, y ahí ya fue consciente y con una decisión, digamos, voluntaria de experimentar ese momento con el Señor. Me acuerdo un grupo de jóvenes, estamos reunidos, comenzamos a orar y algo de bueno, la presencia del Señor se manifestó. Comenzamos a hablar en lengua, hubo mucho quebranto, una experiencia muy gloriosa de parte del Señor, y creo que ahí algo no solamente despertó, sino yo entré en conciencia eh, mucho más, digamos, con claridad Mm, del llamado mm. que yo tenía para servir al Señor. Yo quería saber cómo fue de ahí comenzar en esta vida, pero en el aspecto práctico, si algún adolescente le está escuchando, si algún adulto mayor, en cualquier etapa de la vida, ¿cómo uno, después de tomar esta decisión, qué es lo que uno hace? Estando en su casa, estando en el trabajo, ¿cómo se mueve su vida? ¿Qué cosa uno cambia? ¿Qué decisión uno cambia? Claro. Bueno, primero, Dios no usa a solo a los capacitados, sino a los dispuestos. Cuando tú te dispones en las manos del Señor,
Dios produce, dice la palabra, el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, yo tuve esa disposición, ese anhelo de servir al Señor, y de ahí comenzó a despertar una pasión a todo lo que se me pedía servir. Yo estaba allí, se había que hacer, no sé, de limpieza o ayudar o predicar o lo que fuera, siempre estaba disponible. Por lo tanto, creo que todo nace con una decisión. Como decía alguien por ahí, decidir es decidir y no decidir también es decidir. Entonces, Dios respalda las decisiones que hacemos por el Señor. Y ahí comienza todo. Y luego, bueno, la pasión que Dios va poniendo, que dice que la pasión mueve montañas, ¿ah? Hay una palabra que usted dijo que es servir. Y servir es disponerse en el corazón primero. Claro, Y yo me he dado cuenta que muchas veces no servimos por la predisposición que tenemos en nuestro corazón de lo que es servicio. Yo te dijo algo, yo en el fondo iba a servir o hacía algo porque en el interior de su espíritu usted veía a Dios. claro, Esto lo hago para el Señor. claro. Es que yo estoy convencido que nadie puede servir fielmente en algo que no le apasiona. Cuando hay pasión, tú vas a poner todo de ti para que lo que sea, a lo que te dispones sea un servicio también, no sé si llamarlo con excelencia, pero con una entrega total. Entonces, yo creo que la pasión nos lleva donde a veces la razón no nos puede acompañar. Porque cuando tú comienzas a pensar y a medir los costos y las demandas de lo que significa servir, a veces, bueno, la gente cuando pone la razón por sobre la pasión, muchas veces termina desmotivándose y no dando la medida para ese servicio que quiere dar. Pero cuando tú tienes pasión, y a veces la pasión te lleva mucho más allá, porque con pasión, bueno, se han hecho locuras, cosas extraordinarias en la vida, eh, y creo que nosotros necesitamos pasión para servir al Señor, porque yo creo que la pasión va muy acompañada de la fe, y la palabra dice sin fe, y creo que también sin pasión es imposible agradar al Señor. Necesitamos pasión para servirlo a Él. Sí, y yo quería preguntarle, ya tomando esta decisión y escuchando su testimonio, ¿qué hace uno ya siendo hijo de Dios y ya desde la tarea como obreros? Porque todos pueden venir, todos pueden escuchar la palabra, pero el experimentar el ser hijo realmente, estar en esta carrera todos los días en el Señor, ¿cómo uno puede realmente ser obrero y no ser solamente un oidor de la palabra? Bueno, todo comienza primero con dar pequeños pasos. Yo creo que Dios nos llama solo a los capacitados, porque si bien estamos llamados a prepararnos, a capacitarnos, sino Dios llama a los que están dispuestos. Y cuando tú estás dispuesto y comienzas en este proceso de, de, de servir al Señor, y bueno, ese mismo proceso demanda que tú te vayas preparando, te vayas preparando, vayas creciendo en el Señor, que tampoco significa que la preparación te va a librar de las pruebas, te va a librar O sea, de situaciones. en medio de ese servicio que era íntimo entre usted Claro, y Dios, habían presiones. Y siempre van a haber claro, presiones. claro, siempre hay presiones, procesos. Como dice la palabra, en el mundo vas a tener aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero la diferencia, eh, sin duda, está en cuanto preparado estás en el Señor. No preparado para la prueba, porque a veces no estás preparado para la prueba, pero sí estás preparado en Cristo. Y hay un pasaje de la Biblia que dice que cuando nosotros estamos en diversas pruebas, necesitamos ser hallados en Cristo, ser hallados en Cristo. Y eso marca la diferencia, donde estamos cimentados. Entonces, y eso requiere una preparación. La preparación no tiene que ver con algo del conocimiento teórico, sino una preparación en Cristo, una búsqueda, un crecimiento, una experiencia con el Señor. Y también, cuanto tú más, y yo pienso esto y creo, que cuanto tú más conoces la Escritura, también más terminas conociendo al autor de la Escritura.
Entonces, cuanto más conocemos de la palabra, más nos conectamos con la fuente de la palabra, que es la vida del Cristo. Así que por ahí va ese proceso. Entonces, em, nadie nos preparó para nada, nos preparamos. Y Pablo decía, he aprendido a contentarme, he aprendido y estoy enseñado. Fíjate, sí, el mismo Pablo decía, y yo estoy aprendiendo, Mm, y yo sigo aprendiendo, mm. y he aprendido a contentarme cualquiera sea, Sí, sé vivir en la abundancia y sé vivir también en la escasez. Todo lo puedo en, o sea, no dice todo lo puedo en el conocimiento, sino todo lo puedo en Cristo. O sea, pero Cristo. esa era la experiencia real, interna, porque Claro, cuando uno dice todo lo puedo, para afuera suena bonito, pero internamente cada uno está viviendo presiones. claro. En el caso suyo, que lo conozco y lo vi, estaba sirviendo en la iglesia, tocando batería, teniendo una familia recién, Claro, trabajando, claro. yendo, me imagino, con el bebé en la micro, a una casa Mm, iglesia, con su mm, esposa, claro, y tenía que levantarse los días temprano. claro, Y entonces, ese todo lo puedo, claro, hay un combustible interior. claro. Que es la vida de Cristo. Todo lo puedo en Cristo significa Él produciendo en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Porque nosotros por sí solos, o sea, podemos llegar hasta donde nuestras capacidades humanas y sensoriales nos permiten llegar. Pero para dar ese extra a donde te lleva la pasión, solo puede ser a través de Cristo. Como dice la palabra, Cristo en nosotros es la Esta es, esperanza de claro, gloria. No nosotros, sino es Cristo que nos va a invitar. para que se vea Cristo, Claro, claro, para que se vea, se exhiba, claro que sí. como lo podemos nosotros manifestar. Hay algo que dentro de lo que usted habla me viene a la mente, una vez usted me lo dijo, y, y me acuerdo que usted también dijo que su papá un día le dijo, no te escondas detrás de la batería, porque Ah, hay un llamado sí, por sobre esa batería. claro, claro. Si nos puede contar un poco de eso. Bueno, ese fue el Señor, Eh, eh, porque yo soñaba con ser un gran músico. Yo, al principio de mi juventud, comencé a servir al Señor en la música, en la alabanza. Amaba la música, la sigo amando, pero en un momento puse toda mi pasión allí y yo pensaba que en el futuro ahí estaba mi destino, en ser un gran músico. Tenía ese ideal o ese sueño de viajar por el mundo. rockstar, Aparte que yo como un siempre rockstar, me preparo. ¿Ah? como un rockstar, como Algo Marco así. Witt, Eso, versión más o rockstar. menos. Nada, Pero, son bromas. pero siempre intenté prepararme para eso. Siempre tratar de prepararme, de destacar, digamos, con el instrumento. Pero yo sabía que el Señor tenía otro llamado para mi vida. Tú sabes, cuando el Señor te habla, no solamente internamente, sino también a través de gente que Dios usa para confirmar ese llamado, o en realidad no confirmarlo, sino para recordarlo. Y, y luego, bueno, esto comienza a ser más intenso. Ahora, para como llevar a la práctica, o sea, a quien nos está escuchando, eh, lo más probable también puede estar viviendo lo mismo. Por un lado, usted estaba tocando batería, sirviendo en la iglesia, Mm, pero junto a su esposa usted estaba atendiendo casa de iglesia, matrimonios, claro, y había algo que era como, yo te estoy entrenando, la claro. batería es la excusa, pero yo te estoy llamando a algo mucho más grande. Lo que pasa es que eso vino después, porque primero fue la música, después cuando yo entendí, comencé a servir fuertemente como un obrero del el trabajo de persona a persona, tomando personas para disipularlas, consolidarlas. Comenzamos a tener reuniones en hogares o en casas. Eh, entonces, es porque en ese momento cuando yo entendí que este era mi verdadero llamado, yo seguí sirviendo en la música porque, eh, digamos, servía con mi don, con mi talento en ese entonces, porque no había más músicos, pero sabía que ya mi llamado iba por otro lado. Entonces ya no había una competencia, no había Claro. que soy más músico Nah, o nah. soy más un ministro del Señor,
que sirve a la gente. No habían dudas, pues, era No, no, algo no. Yo creo que natural. fue una transición. Mm. Fue una transición de como de juventud, ya entrar en un proceso más de mayor madurez. Pero fue entretenido ese proceso, hasta que, bueno, hoy, si bien sigo amando la música, eh, y es lo que más, de las cosas que me apasiona, pero hoy día tengo claro y todas mis energías y mis capacidades, bueno, puestas al servicio del Señor, están en la obra del ministerio. ¿Y cómo uno puede, pastor, llevar esto de la vida en ministerio, no como tal vez desde su propia opinión, porque uno siempre en esta vida lidia con gente y con uno mismo? ¿Cómo uno puede aprender a rendirse completamente al Señor y dejar de lado tal vez todo nuestro pensar humano y permitir que realmente el Señor nos dé esa sabiduría de cómo tratar con la gente, cómo tratar tal vez con el rechazo, con la aceptación, que si hay gente, si no, los discipulados, o sea, en todo momento uno está siendo llevado a muerte en esta Claro. vida de ministerio. Bueno, eh, nadie que haya experimentado la cruz del Señor puede terminar siendo un servidor totalmente competente y fiel al Señor, porque Dios no llamó a los vivos para que le sirvan a Él, sino a aquellos que han estado dispuestos a experimentar la muerte en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué la muerte? Porque hace 2000 años Él dijo, el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida por causa de mí la hallará. Y Pablo luego nos escribe en Gálatas, y él dice, con Cristo estoy en la cruz, justamente crucificado, ya no vivo yo. Entonces, lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, Pablo, luego él manifestaba esto, él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, creo estar convencido que Dios no tiene planes y proyectos a largo plazo en la obra del ministerio con alguien que no haya experimentado la obra consumada de la cruz y que no esté totalmente rendido, entregado al Señor en esta experiencia de muerte, que cuando hablamos de muerte a la gente le parece una pérdida, pero la muerte en el Señor es ganancia. Así es. La muerte en Cristo no es pérdida, es ganancia. ¿Y cómo podríamos, desde un aspecto testimonial, cómo fue tal vez su primera vez, tal vez dentro de ya comenzar en esta vida siendo pastor, tal vez algún rechazo con algún hermano, algún conflicto? ¿Cómo lo vio desde esa primera vez a cómo está hoy en día su madurez espiritual en el Señor? La diferencia en cómo actuó, la diferencia en cómo pensó. Claro. Mira, nuestras relaciones regularmente con la gente son relaciones basadas a través de conexiones o llamémoslos Vínculos. vínculos, muy buena palabra, vínculos naturales. Y Pablo dice, el apóstol Pablo dice, a nadie conozco según la carne. La carne. Y si antes lo conocí, No lo conozco. ya no lo conozco así. Y ese es el gran problema, cuando nosotros nos vinculamos con la gente demasiado en la carne. Por lo tanto, lo que tú vinculas en la carne también tiene efectos de la carne cuando no responde a las expectativas que tú tienes. Entonces, qué importante que nosotros entendamos que nos fuimos llamados a tener una relación con la gente, sino a tener una unidad con las personas, especialmente con la iglesia. Pero justamente cuando tú experimentas la obra de la cruz y has aprendido a experimentar ese proceso de muerte, llega un momento que tú entiendes que no se trata de ti. Cuando alguien te rechaza, cuando alguien te desprecia o cuando alguien te traiciona, si bien nos genera un dolor, un malestar, Una decepción. sino que se trata del Señor, porque tú ya no vives para sí, sino vives para aquel que te llamó. Y había un mensaje antiguo que el apóstol Lucas predicó, que se llamaba el libre de la gente para servir a la gente. Pero creo que hay algo más profundo. Primero, nadie puede ser libre de la gente
si primero no es libre de sí mismo. Yo Exactamente. creo que para ser libre de la gente, primero tienes que ser libre de tu carne, tienes que ser libre de ti mismo. Entonces Jesús dijo, eh, bienaventurado eres cuando hablen contra ti toda clase de males mintiendo. Y si te pegan en una mejilla, pon la otra. Claro, Es que eso el para apóstol Pablo en una para un hombre parte, natural es imposible. el apóstol Pablo en una parte dice, soporta lo oprobio, cumple la obra de evangelista, dice, Claro, cumple tu claro, ministerio. O sea, claro, el oprobio es claro. eso, una Sí, incomodidad. tiene que ver con las pruebas. Tiene que ver con las pruebas. Lo que pasa es que yo digo, todo viene incluido en el mismo paquete. O como le decimos a la gente, cuando firmamos el contrato De la del ley. llamado del ministerio, tenemos que leer la letra letra chica chica. también. ¿Ah? Entonces, se trata de eso. Nosotros tenemos que estar dispuestos a servir a la gente, aún entendiendo que no toda la gente va a aceptarnos y que algunos que nos aceptaron y que en algún momento no entendieron el propósito también nos van a rechazar por diversos motivos. Pero esto no se trata de algo personal. Esto tiene que ver también con el propósito. Por lo tanto, y aparte que también ser libre de sí mismo es vivir en la verdadera libertad que tenemos en Cristo Jesús, porque no hay nada, no hay, yo creo que no hay más experiencia más sublime eh, en tu vida, es que es vivir en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y la primera libertad que tenemos que experimentar es la libertad de nosotros, ser libre de nosotros mismos. Conocernos también. Claro, No porque podemos. a veces hay gente que no tiene problemas con la gente, pero tiene problemas con sí mismo. Tiene problemas de autoestima, tiene problemas de un pasado que no ha podido entregárselo al Señor, un pasado que lo persigue, condenación, gente que no se puede perdonar. Entonces, nadie puede ser libre de la gente o de su entorno si primero no es libre de sí mismo. Cuando el Señor dice que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Claro, Ahí se asoma también claro, la misma obra de Dios mostrándonos quiénes somos nosotros, porque ¿cómo podemos negarnos claro, si no nos podemos ver? claro, Hay un punto de un choque, de claro. decir, cometí este error, Eh, este soy. eh, Me claro, duele ser así, no claro, quiero generar este daño a alguien claro, y lo hice. claro, Y ese choque nos lleva a la intimidad. claro. Claro, porque la palabra del Señor dice que eh, abogado tenemos en Cristo Jesús cuando pecáramos o cometamos un error. O sea, su misericordia eh, es mucho más grande y sublime eh, que en algún momento su rechazo, porque hay cosas que Dios rechaza en nuestra vida, pero su misericordia también es mayor que, que la misma condenación que en el mundo también podamos experimentar con respecto al rechazo también de la gente. Y, Entonces, eh, esta es una muerte diaria. Yo considero que es un morir. Ganar, ¿no? Claro, Pablo decía, yo menguo para que Cristo creo. crezca. Y también, de alguna forma, nos habla que todos los días, dice, yo muero, todos los días yo muero. Necio lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda, pero si muere, lleva fruto. Por lo tanto, morir es parte del plan de Dios para la manifestación de su propósito Me pongo glorioso. me pongo en el lugar de alguien que por primera vez está escuchando este mensaje y a veces hablar de la muerte es como hablar en chino. Es como entre los cristianos o en la iglesia Claro, hablamos de morir, la cruz. claro, La gente que por primera vez escucha esto, ¿de qué está hablando? ¿Qué tiene que morir en mí? claro, Y usted dijo algo, el enemigo una vez dijo, se ha encargado de disfrazar la muerte como pérdida. claro, O sea, ¿morir a qué? Morir a un hombre sin la vida de Dios, sin claro, el fluir, sin el suministro. claro, De eso estamos hablando, porque todo claro, lo demás es consecuencia de lo mismo. claro, Y, claro, y yo quería acotar, em, hablando lo mismo de gente tal vez nueva, uno muchas veces escucha
Cristo es más que suficiente, Mm, pero otra cosa es vivir eso, Vivir. otra cosa experimentar, porque la gente a veces piensa que es automático, que no, es automático la decisión que uno toma, porque es intencional, ¿cierto? claro, Pero es diferente ya el esperar que todos los problemas se solucionen, sino que al contrario, el Señor permite ciertas cosas para aprender y conocer más de Él. Y como dice la palabra en Colosenses, completo estamos o completo estar en mí y Mm. no les hace falta nada. El claro, tema es que uno lo sabe, pero no lo vive. ¿Cómo claro. uno puede aprender en el diario vivir, pastor? Eso, ¿cómo uno puede entender en su diario vivir que no nos hace falta nada en el Señor? Que Claro. aunque nuestros pensamientos digan una cosa, aunque el enemigo diga una cosa, Mm, nosotros tener entendido nuestra realidad como hijos de Dios. claro. Me gusta esa palabra suficiente, Cristo suficiente, porque suficiente significa necesario para completar un propósito. Lo necesario, lo óptimo, lo, lo, lo real que necesitamos para completar un propósito. Bueno, eh, a ver, Dios no puede llenar lo que ya está lleno. Primero, lo que Dios necesita es vaciarnos de todo aquello que Dios no ha puesto en nuestras vidas. Por eso este proceso de muerte es un proceso de vaciamiento. Dios vaciándonos, Dios despojándonos de todo lo que no es Cristo. Y luego llenándonos de Cristo. Y esto tiene que ver con una búsqueda. La palabra dice, el que busca halla, el que golpea se le abrirá y el que pide recibe. Busca el reino, su justicia, todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Por lo tanto, esto se trata de una búsqueda. Pablo decía, todo lo tengo por pérdida con tal de ganar más de Cristo. Entonces, cuanto más ganamos de Cristo, más nos llenamos de Él, más somos capacitados en Cristo, más se manifiesta su propósito en nosotros y más también Dios nos usa conforme a su propósito. Por lo tanto, esto tiene que ver con una llenura, con una búsqueda, con un estar en una constante experiencia con el Señor, siempre buscando y llenándonos de Cristo. Importante también trabajar con nuestros ambientes, desde la lectura de la palabra, las oraciones, y también personalizar nuestros ambientes espirituales. Por ejemplo, que permitimos que, que, que se desarrolle como ambiente en nuestras casas. Si, si en tu casa los ambientes que hay son ambientes negativos, bueno, eso de lo que te vas a llenar es lo que también vas a manifestar. Por eso es muy importante que nuestros ambientes también sean ambientes Perdón, pastor. espirituales. O sea, usted nos aconseja hacer como un filtro de lo que uno recibe, lo que Claro, uno oye, lo que claro, uno mismo habla también, claro, lo que uno ve, todas esas cosas, y las personas con las que uno se rodea, todas esas cosas influyen a cómo es nuestra vida hoy en claro. día. Porque no podemos expresar lo que no tenemos. Mm, Nadie puede manifestar lo que no ha recibido. Nosotros manifestamos aquello de lo que estamos llenos. Porque de una fuente, dice la palabra, no puede salir agua dulce y amarga. Así que tiene que ver con eso. Qué interesante, ¿eh? Sí, yo me quedo con esto, con lo que usted habla. Ya estamos cerrando. Estas reuniones que tenemos son acotadas, pero tienen que ver con entregar semillas Así es, eh, que van a producir un fruto. así es. Pablo le habla en Filipenses, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo Mm, lo que es honesto, todo sí, lo que es justo, todo lo puro, todo lo mm, amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, mm, si hay algo digno de alabanza, y En después estas dice, cosas en pensar. esto, pensad. O claro, sea, la capacidad de Mm, decidir qué pensar. claro, Dios nos ha dado la capacidad de decidir, así es, porque Él nombra una cantidad de particularidades, mm, pero define. así es, ¿Tú piensas? claro, mm, La sí, materia de la mente. sí. Bueno, la palabra también dice que nosotros debemos imitar la fe. ¿Ah? Y mm, Pablo también menciona de y exhorta a imitar la fe, que es compartido. Entonces, la fe viene por el oír y el oír por la palabra revelada. No por el oír la palabra como conocimiento, sino la palabra que no debemos permitir que sea conocimiento, sino que esa palabra nos pueda llevar a una experiencia. ¿Mm? así es.
porque eso es lo que nos prometió el Señor. El Señor no nos prometió un mensaje, el Señor nos prometió una vida. Y su palabra son verdades y son vida a quienes la pasigan. Por lo tanto, ese tiene que ser nuestra búsqueda, tener una experiencia con la vida de Cristo. Y eso viene encapsulado a través de su palabra, la palabra del Señor, dicha, manifestada, proclamada, aprendida, las palabras de vida. Así es. Bueno, qué grande lo que acabamos de recibir hoy día, compartir. Así es. Y queremos aprovechar esta instancia para orar. Queremos orar por cada persona que está escuchando este mensaje. Sabemos que va a penetrar lo más profundo de su espíritu. Queremos orar. Si tú has escuchado este mensaje y ha llegado algo en tu corazón, Dios quiere hablarte hoy día. Y queremos orar. No sé si Grace, ¿te gustaría orar a ti o Cachipún? Oramos en conjunto, o pastor, usted, que nos pueda llevar una oración y que Bueno, sabemos que la palabra viaja, como dicen por ahí. así es. Bueno, te damos gracias, Señor, por permitirnos compartir experiencias, verdades de la palabra, Señor, testimonios que tú has permitido que a través de esos testimonios hacer manifiesta la obra de Cristo. Y orar por todos aquellos que están conectados, están viendo este podcast, Señor, y que tu palabra y lo que hemos compartido aquí pueda tocar sus corazones. Sí, Señor. Sabemos que una palabra puede transformar la vida de un hombre, y un hombre usado por el Señor puede ser un instrumento para transformar su sociedad. Señor, yo oro por cada uno de aquellos que están pasando por necesidades, que están en búsqueda de respuestas. Y hoy día entendemos que Cristo es suficiente. Así es. Cristo ha venido para llenarlo todo y en todos nosotros, Así es, Señor. porque Él llena todos los vacíos que el hombre no ha podido llenar. Él es la respuesta que hoy día el sistema no tiene para la humanidad, porque tu palabra dice que tú todo lo restauras, lo resuelves, todo, Señor, tú lo vuelves al propósito a través de la manifestación de tu vida. Y oramos, Señor, para que esta vida pueda alcanzar a muchos, para que esta vida y la gracia que fluye a través de esta vida pueda tocar muchas vidas que están hoy con necesidades profundas y con vacíos profundos, donde sabemos que Cristo es suficiente, que Cristo es la respuesta. Te damos gracias, Señor, que este programa sea un canal de bendición para muchos y que muchos puedan venir a la verdad por medio de lo que vamos a compartir a través de este programa. Señor, te damos gracias. Les bendecimos, oramos y declaramos que veremos respuestas, milagros, Señor, soluciones y sobre todo contaremos testimonio de lo que Dios está haciendo en la vida de las familias, en la vida de muchas personas. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que así sea hecho. Amén, Amén. amén Amén. y amén. Que así sea. Bueno, nos despedimos. A todos los que nos están viendo, compartan esta transmisión, esta Transmisión. grabación. Así Esa es. grabación. Y nos vamos a ver en la misma hora, en el mismo canal. Así es, así es. Y si alguno tiene algún tema para hablar, Sí. alguna duda, algo que está en su corazón tal hagan sus vez, comentarios. Sí, exacto, Que nos escriban comenten, peticiones de oración. exacto, peticiones de Manden sus oración. peticiones. Sí, sí. Sí, así que bueno, les agradecemos por haber estado este tiempo con nosotros. Queremos hacerlo partícipe de esto porque esto es algo como iglesia, como cuerpo, y agradeceríamos que pudieran ustedes también ser parte de esto, no solamente comentando, sino también compartiéndoselo a otras personas. Así es. Y también vamos a traer hermanos acá que puedan contar su testimonio, porque esto es una vida que fluye en todos nosotros. Así que eso, le mandamos un abrazo a cada uno de los que están viendo este programa y también, Pastor, si se quiere despedir.
Sí, muchas gracias. Bueno, yo voy a estar también de tanto en tanto estando en este programa, por eso que también aprovecho de dar algunos avisos y que puedas estar atento, conectado a los programas que vamos a tener, también compartiéndolo a través de tus redes sociales y como decía los chicos, mandando ahí tus preguntas, comentarios, ojalá comentarios positivos y también peticiones, porque queremos estar orando por la necesidad de ustedes, creyendo y sabiendo que van a haber respuestas poderosas. Y también vamos a estar compartiendo esas respuestas aquí Sí, eso. como testimonio, vamos a estar contando testimonios, así que va a ser de mucha bendición. Así que te mandamos un abrazo y gracias. Gracias por permitirme también compartir mi Sí, sí, testimonio así como, es. como Así primero. el primer así es. programa, testimonio poquito, porque yo tengo una historia Ah, larga, fue un- en- Se acotó, se una acotó. enciclopedia Ah. de historias que hay, pero bueno, algo breve compartimos ahora. Mm. Así que les mando un abrazo a todos y bueno, continuamos y acuérdate, dejar ahí conectado ahí con tu programa, Cristo es suficiente. Nos vemos. Nos vemos. Bendiciones.